Y tenemos a nuestro siguiente invitado, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, don Pedro González. Don Pedro, tenga usted muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, gracias por atender la llamada de Gente Radio, la emisora local líder del norte de Tenerife. La primera pregunta tiene que ver con esa sesión plenaria celebrada ayer a las 5 de la tarde, creo recordar, en el Salón Noble del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Primera sesión plenaria presencial, con lo cual los concejales del equipo de gobierno y los concejales de la oposición hicieron acto de presencia en ese salón de pleno, pero no con las puertas abiertas para el público, ¿verdad? Bueno, estaba abierta, pero con limitación, bastante limitado el aforo, como era natural, y entonces lo que optó el grupo de gobierno para garantizar la publicidad del pleno es que una productora pues lo retransmitiera a través del Facebook. De acuerdo. ¿Qué destaca, por lo tanto, el Partido Popular de esa sesión plenaria? ¿Qué valoración hace de esta sesión plenaria, que no es la última, porque como dijo el segundo teniente de alcalde ayer aquí, en el mes de agosto el Puerto de la Cruz celebrará una nueva sesión plenaria? Sí, pero bueno, siguen vendiendo lo ordinario como extraordinario. No es la primera vez, ni será la última que en el mes de agosto se celebre una sesión plenaria. Así ¿no? Así es. Parece que han descubierto el mundo con este tipo de cuestiones, ¿no? Nosotros ayer le volvimos a recalcar que creemos que equivocan las prioridades, ¿no? Las prioridades, sobre todo porque ahora mismo que hay que reactivar la economía en un momento en el que estamos teniendo noticias absolutamente desalentadoras por parte del turismo, y sin querer llegar al alarmismo, es verdad que hay que buscar fórmulas, hay que negociar o escuchar a los comerciantes para que nos puedan proponer soluciones, hay que ayudar a aquellas personas que incluso por primera vez en su vida no tenían nada que llevarle de comer a sus hijos, sí. Y que además nos estamos adentrando en una crisis económica que desconocemos cuál va a ser pues lo profundo en lo que se pueda caer, pero no apunta a que sea fácil de solucionar, y las prioridades que tiene el gobierno son absolutamente distintas, ¿no? Por un lado, los expedientes para la recuperación económica pues van a un ritmo absolutamente parsimonioso, muy lento, y después lo que va absolutamente rápido y a lo que están dedicando dinero y esfuerzo son a cuestiones que ahora mismo no tocan, ¿no? Que ayer se trajera por urgencia, deprisa y corriendo, la aprobación para gastarse 60.000 euros, 10 millones de las antiguas pesetas, en ayudas médico-farmacéuticas y al estudio de los funcionarios, que son los únicos en este país que han cobrado el 100% de su sueldo, pues nos parecía que no procedía. 60.000 euros. Pero además no es solo ya que se destinen los recursos económicos, sino que además el esfuerzo de los que están trabajando, en lugar de destinarlo, por ejemplo, a las ayudas de 500 euros que pudieran recibir los autónomos y pequeños comerciantes, que han sido 600 solicitudes las que se han presentado, a una iniciativa del Partido Popular, pues resulta que a eso no le dedican ni personal ni tiempo, porque no se ha abonado ni una sola. Pero en cambio, para aprobar en el pleno pasado por urgencia 500.000 de euros en productividad para funcionariado, y ahora otros 60.000 euros para ayudas médico-farmacéuticas, para eso sí hay tiempo y sí hay esfuerzo, para conseguir una paz social, para que no salga nadie ni a mirarnos mal por los pasillos, ni hacernos una huelga o hacer alguna manifestación por parte de algún representante sindical. Y creo que se están equivocando en las prioridades. Aseguran ustedes que el Partido Popular está en permanente contacto con el tejido social y empresarial de la ciudad del Puerto de la Cruz, y además aseguran ustedes que en ese pleno llevaron una batería de medidas para combatir los efectos del virus en el municipio. ¿Cuáles han sido esas medidas llevadas por el Partido Popular? Y en esos contactos, ¿qué les comentan los comerciantes y los empresarios al Partido Popular? Las vamos llevando desde el 14 de marzo, las hemos presentado. Nosotros son públicas y notorias que hemos llegado a presentar un 75 medidas, pero por ejemplo, a nosotros una de las cuestiones que nos chirrió bastante en el día de ayer fue, por ejemplo, que nosotros una de las medidas era que se procediera a aprobar una línea de ayudas, por ejemplo, a los estudiantes, sí. Y además a los estudiantes, y además que se instara, esto fue en el pleno anterior, que se instara a la Universidad de La Laguna a que no
impidiera la matriculación de alumnos que en estos momentos no pudieran pagar las tasas. E incluso que se procediera a exonerar o a unificar las tasas de lavado para aquellos alumnos que no tenían pues 174 euros para pagar las tasas de lavado. Y la respuesta fue, mire, es claro, además, literal, así fue el socialismo portuense. La respuesta de la Consejera de Educación es, ustedes saben que si no hay pago, no hay matrícula. Esa fue la respuesta, literal. Esa fue la respuesta en el pleno pasado. Y ahora, en este pleno, nos traen ayudas al estudio para los familiares de los funcionarios. Mire, yo creo que nos estamos equivocando. Creo que... bueno, ustedes no se equivocan. Ustedes no se equivocan, se equivoca el gobierno en todo caso. Creo que el gobierno se está equivocando en las prioridades. Y nosotros no queremos poner al funcionariado en el punto de mira, no queremos ponerlo, porque el responsable no es el que pide, el responsable es el que da, que en algún momento tiene que decir que no. Y además, estoy convencido que muchísimo funcionariado, mucha parte del funcionariado no lo quiere en estos momentos porque es consciente de la gravedad de la situación. ¿A usted le consta eso? ¿A used le consta eso? Hay que ver la cara de algún funcionario que estaba por allí. De acuerdo. Hay que ver las caras. Entonces, vamos a ver. Y además yo creo, y sigo creyendo, me podrán llamar utópico, en que en la mayor parte de los funcionarios públicos hay una parte de vocación de servicio público. Claro. A veces no coincide con los representantes sindicales, esa vocación que la han perdido, ¿no? Los representantes sindicales. Eso es cierto. Pero, por ejemplo, una de las cuestiones que planteamos, y al final, 4 meses después lo hemos conseguido, es que se convoque el Consejo Sectorial de Comercio, que además, como el concejal está ahora mismo de vacaciones de comercio, pues nos planteaban que fuera para el mes de septiembre. Y nosotros le decíamos, mire, es que no se entiende que pueda haber una mesa de recuperación si ustedes no escuchan a los comerciantes. Hay un consejo reglado, que es el Consejo Sectorial de Comercio, y si ustedes, por lo que sea, tienen algún problema en su convocatoria, que de buenas a primeras ha aparecido problemas para su convocatoria, cuando en el mandato pasado se convocaba de forma regular, bueno, pues céntrense en eso, soluciónenlo y convoquen el Consejo para que ustedes puedan escuchar a las asociaciones de comerciantes que canalizan todas las ideas de sus asociados y toda la problemática que puedan tener en diferentes zonas. Es que a lo mejor resulta que únicamente cambiando la ubicación, por ejemplo, y digo ejemplo sencillo, de unos contenedores, de unos pivotes en una calle, del cambio de dirección en otra, pues no se perjudica a las tiendas que pudieran estar en esa zona. Pero como aquí la única iniciativa que se ha tenido por parte del gobierno municipal para incentivar el comercio es poner unos corazoncitos en las fachadas, unos corazoncitos que además coinciden con los que utiliza el PSOE en todas y cada una de sus campañas, bueno, así, pues me parece que poca ayuda le vamos a dar al comercio. Esos autónomos que están trabajando en el mercado municipal también atraviesan por una situación realmente muy complicada. Nosotros llevamos una de las propuestas, era la condonación de alquileres para el mercado municipal. Ustedes saben que en el pleno pasado tuvieron que reconocer que como se habían enfadado con nosotros porque habíamos pedido una dimisión y porque no queríamos formar parte de un paripé, pues no nos invitaron ni nos dieron traslado de las bases de la línea de subvenciones, que era una propuesta del Partido Popular, pero no nos dieron traslado de esas bases para que pudiéramos aportar ideas o mejorar las mismas. Pues al final sale lo que sale, y una de las disposiciones que se establece en esas bases es que aquellos autónomos o aquellos empresarios que estuvieran en instalaciones municipales no podían recibir ayudas. ¿Qué es lo que sucede? Que los empresarios del mercado municipal no pueden recibir ayudas porque efectivamente están dentro de una instalación municipal. Entonces nosotros lo que planteábamos es que se exonerara o se procediera a la condonación del alquiler por un importe similar al que hubiesen podido percibir como consecuencia de la línea de subvenciones. ¿Y qué responde el gobierno? El gobierno nos respondió, el viernes nos entrega un informe, el viernes por la sede electrónica nos entrega un informe en el que dice que bueno, que se han reunido en asamblea con los comerciantes, que ellos pues no necesitan eso porque con las condonaciones que ya han venido recibiendo, en la mayor parte de los casos, salvo en 16,
están compensados o lo comido por lo servido. Entonces nosotros lo que hemos planteado es, mire, como nosotros no nos consta, ni queremos tampoco poner en duda lo que el gobierno dice, que dicen los comerciantes, y no íbamos a convocar una asamblea un sábado y un domingo, porque la información nos la dan el viernes. Nosotros esta propuesta la dejamos sobre la mesa, nos reunimos con los comerciantes, si es cierto lo que ustedes dicen, pues bueno, no la continuamos. Que no es cierto, pues para el próximo pleno la volvemos a presentar. Hay un oyente que, escuchándole, quiere intervenir y, por supuesto, yo le doy voz al oyente. Dice que es incomprensible que el Gobierno asegure que no se puede celebrar o que no se puede llevar a cabo el Consejo Sectorial de Comercio en el Puerto de la Cruz, diciendo que el concejal del área está de vacaciones. No, vamos a ver. Yo lo que he dicho es que encontrándose ahora de vacaciones, lo que nos propusieron fue que se celebrase en septiembre. Ajá. No creo que ese sea el motivo. No creo que sea el motivo porque vale. Entiendo que no estará de vacaciones, hasta septiembre. Ahora, lo que sí estoy diciendo es que los que se queden sustituyéndolo tendrán que trabajar para que... No, pues entonces, claro, el oyente tiene razón. O sea, es impensable que no se pueda reunir el Consejo Sectorial de Comercio alegando que simplemente que el concejal está de vacaciones. Pues si está de vacaciones, ya habrán técnicos y otros concejales. Claro. No, ellos lo que vienen alegando desde un primer momento, desde que lo pedimos, es que no estaba legalmente constituido el Consejo Sectorial de Comercio. Entonces le hemos dicho, pero vamos a ver, ¿cómo no va a estar legalmente constituido si hemos celebrado tropecientas reuniones en el mandato pasado cuando gobernaba Partido Popular y Coalición Canaria, en la que funcionarios públicos levantaban actas de esas reuniones? No, es que las asociaciones no están inscritas o no están legalmente constituidas, pero oiga, como mínimo hay 3 asociaciones de comerciantes en el puerto y al final, pues todas esas excusas se las hemos ido desmontando y al final ayer han aceptado nuestra propuesta de que se convoque de forma urgente el Consejo Sectorial de Comercio. Bien. Bueno, que supongo que después de haber aceptado esta propuesta, lo que harán es sacar la correspondiente nota de prensa diciendo que convocan el Consejo Sectorial de Comercio. Pero a lo que vamos es, yo lo que les espeté ayer es que, hombre, que yo lo que esperaba que esa manifestación de que se fuera a poder celebrar en septiembre no fuera porque la mayoría de las redacciones de los medios de comunicación cierran en agosto para que coincidiera con la nota de prensa de septiembre, ¿no? Yo que esperaba que no fuera por eso, esperaba que fuera por otros motivos, pero que cuanto menos que hicieran todo lo posible para que se celebrase lo antes posible, disculpando la reiteración, ¿no? ¿Cómo es posible que el Cabildo Insular de Tenerife tome una decisión tan estrambótica como la de, en principio, si me corrige usted, me tiene que corregir, lo hace, dejar fuera de la Sociedad de Turismo de Tenerife a los grupos que forman parte de la oposición en el Cabildo Insular de Tenerife? Ustedes en el Puerto de la Cruz han expresado también ese profundo malestar. Efectivamente, ¿no? Pues nos parece actitudes absolutamente autoritarias, ¿no? Llegar y decir fuera, ¿no? Y la postura de ayer de Podemos en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, cuando en el Cabildo están pidiendo una cosa, y aquí se callaron y no dijeron absolutamente nada. Y la del socialismo en el Puerto de la Cruz es absolutamente cobarde, ¿no? Con Pedro Martín, de no querer, porque lo que vinieron a plantear es, oiga, esto es un problema del Cabildo que se resuelva en el Cabildo. Y nosotros le hemos dicho, mire, lo que tenemos que hacer es evitar que la Sociedad Turismo de Tenerife ningunee al Puerto de la Cruz. Que haga, que además, cuando venga el Puerto de la Cruz, que vino de paseo por aquí y se reunió, según ellos, con algunas autoridades locales, ningunee igualmente al resto de la corporación. Y además que mire para otros intereses como son en otros lugares de la isla, que tendrán su derecho a tener todo, pero no olvidándose del Puerto de la Cruz. Y además les puse un ejemplo muy claro. Lo que no nos podemos hacer es enterarnos, porque lo pedimos por escrito. Y además porque en el Cabildo no se da información, que el gobierno del Cabildo Insular de Tenerife, el gobierno de lunes a viernes de Pedro Martín y del señor Arriaga los fines de semana, dejaron caducar el expediente de la playa de Martianes, caducó el informe de impacto medioambiental y por eso no se ha podido firmar el convenio entre las administraciones para la regeneración de la playa Martianes.
Pues si ese es el interés y la atención que tienen en el Puerto de la Cruz, que desde mayo estaba ya el expediente, mayo periodo electoral, junio constitución, julio moción de censura, y llega octubre y no habían sacado absolutamente nada. Si ese es el interés que tenían, pues el que pueden tener en la sociedad de turismo es similar. Perdón que le interrumpa, la suerte que tienen los oyentes de Gente Radio, porque ayer escucharon al segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, don David Hernández, diciendo todo lo contrario que usted está diciendo ahora, que la responsabilidad de esa parálisis en Playa Martianes se debe precisamente a que no se hizo el trabajo correspondiente en el anterior mandato y que muchos documentos efectivamente pues han caducado y ellos están ahora intentando sacar adelante toda esta cuestión referente a la Playa Martianes. Yo ya le dije ayer a don David que el día que diga una verdad se ruboriza, por falta de costumbre, ¿no? Entonces, vamos a ver, si la información, porque además documentalmente está acreditado, los informes del Ministerio llegan al Cabildo en mayo. Sí. En mayo no se puede firmar un convenio porque al estar en periodo electoral está prohibido. Entiendo que después con la constitución del Cabildo en junio, con la moción de censura y demás, junio, julio, pudiera estar para. Pero a partir de julio, ¿quién gobierna en el Cabildo Insular de Tenerife? ¿Quién gobierna? Pues los mismos que gobernaban antes, que era el PSOE, que parece que estaba haciendo oposición, ¿no? El PSOE gobernaba con Coalición Canaria, y después del PSOE, continuó el PSOE con Ciudadanos y Podemos desde fuera. Y resulta que está agosto, septiembre, y en octubre lo dejan caducar. Lo dejan caducar y no se ha podido firmar. Pero lo grave de todo esto, aparte de dejarlo caducar, es que llevamos un año para que nos den la información. Un año para recibir una información. Claro, y entonces ese es el gobierno de la transparencia y nosotros lo que le hemos pedido es, oiga, déjense de sacar frases grandilocuentes con la transparencia y cúmplanla. Déjense de sacar frases grandilocuentes con la pluralidad y cúmplanla. Déjense ustedes de sacar frases grandilocuentes y pomposas sobre la democracia y sean democráticos. Vamos a ver, puse el ejemplo de ayer, salvo en el periodo de María Dolores Padrón, que no se permitió que la oposición formara parte del Consejo de Administración de Pamarsa, sí, porque nos trajeron a unos consejeros de Santa Cruz y de Las Palmas, porque sabían mejor, según Dolores Padrón, para el puerto lo que había que hacer que los propios portuenses, salvo ese periodo de 2 años. Pamarsa siempre ha tenido, gobierne quien gobierne, un miembro de la oposición dentro del Consejo de Administración. Siempre ha sido así. Porque además nosotros lo teníamos, que era el señor González Mesa. Porque es bueno que dentro de los consejos de administración hayan voces críticas. Siempre ha sido así. Que hagan mesa. Pues imagínense ustedes que ahora llegara Marco González y dijera, no, mire, la oposición eso aquí no va a pasar. Puede tener... Eso no va a pasar, don Pedro, usted lo sabe. Pero escúcheme, no puede tener ningún miembro y ahora lo que voy a hacer yo cuando montemos todos en cólera, salga publicado diciendo que usted es antidemocrático, salvo en el diario Aviso que no nos publica nada desde julio, pues cuando salga todo esto publicado, dice, bueno, pues ahora para callarles la boca yo voy a crear un consejo asesor, que no es necesario, que no es preceptivo y que no es vinculante sus decisiones, pero un consejo asesor del Consejo de Administración. Pues esto es lo que ha hecho Pedro Martín en el Cabildo Insular de Tenerife. Es decir, yo he hecho a la oposición, por primera vez, he hecho a la oposición del Consejo de Administración de la SPET, de la Sociedad de Turismo de Tenerife, y como ahora, incluso en el Pleno, al no tener mayoría, ha salido que tiene que incluir a los miembros de la oposición ahí, pues lo que hago es, voy a decidir crear un consejo insular para que sin que sea necesario, sin que sea preceptivo y sin que sea vinculante, pues digan lo que están diciendo y entonces yo, fíjense usted, hasta dónde llega a veces el cinismo, porque probablemente el que ha hecho gesto antidemocrático, el que ha creado una nebulosa para parecer que para salir del paso, saldrá probablemente en los medios de comunicación vendiéndose como el más democrático de todos porque ha hecho un consejo insular. Oiga, no se invente cosas y cumpla con lo que tiene que hacer.
Ustedes también ayer en la sesión plenaria elevaron una moción de urgencia para instar al Gobierno de la Nación, al Gobierno socialcomunista, a que no se apropie de los recursos de las entidades locales. Hoy hemos entrevistado al alcalde de La Guancha, que a su vez es miembro del Partido Popular, don Antonio Hernández, y ha resaltado que la situación es realmente dramática en los ayuntamientos. Así también lo ha confirmado el vicepresidente de la FECAN en esta emisora, Francisco Linares, hablando de que hay ayuntamientos que tienen un periodo de vida de 2 meses a lo sumo. Bueno, ustedes han elevado esa moción en el ayuntamiento ayer. La situación es muy complicada, porque en Canarias, con los 88 municipios en nuestra tierra, 1.200 millones en los bancos y no se pueden tocar. Lo que no se puede hacer es que los que han cumplido, que son los ayuntamientos, los que han tenido esfuerzo, vayan a pagarle los desmanes de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que no han cumplido absolutamente nada, ¿no? Es decir, un gobierno a punto del rescate, ya lo intentó una vez, se echaron atrás y ahora intentan otra vez con un chantaje político. Es decir, si usted quiere utilizar sus ahorros, me lo tiene que prestar a mí. Y entonces yo se lo dejo utilizar. Si no, no le dejo que lo utilice. Mire, esa es la política del socialismo en España, ¿no? Es esa. Además, yo lo digo abiertamente, es que ese es el socialismo de verdad. Es decir, Pedro Sánchez no está engañando a nadie, está haciendo lo que es ser un socialista. Cuando se han vendido como socialdemocracia, pues es simplemente el socialismo edulcorado, ¿no? Para alzarse con el poder a través de los votos y no a través de la revolución. Pero una vez que están dentro, pues ese es el verdadero socialismo. Es decir, o haces lo que yo quiero, o haces lo que yo te impongo, o te lo impongo. Y nosotros que creemos que desde los ayuntamientos tenemos que decirles, mire, estamos en un Estado democrático y de derecho, de momento, y vamos a defender la democracia a pesar de que usted se crea un emperador trilero, ¿no? Estamos prácticamente fuera de tiempo. Este gobierno que preside Marco González, este gobierno conformado por el Partido Socialista y Asamblea Ciudadana Portuense Podemos, está adoptando decisiones que tiendan directamente a un verdadero consenso con el principal partido de la oposición en el ayuntamiento, en este caso el Partido Popular, del que usted es portavoz. Mire, le voy a poner un ejemplo. Nosotros al principio de mandato y después en el pleno de presupuesto le dijimos que no tenía que eliminar la plaza de ingeniero técnico agrícola, que había un contrato con una empresa de jardinería que se había externalizado el servicio y que por tanto esa plaza era fundamental. Nos dijeron que no, claro, porque venía del PP, no nos hicieron caso, sí, bueno, le agradecemos su propuesta, pero no. ¿Qué sucede ahora? Que un año después se han dado cuenta que es una plaza absolutamente fundamental y un año después nos vienen a decir es que se han leído, la concejal se ha leído el pliego de condiciones, un año después se ha leído el pliego de condiciones del contrato y que, bueno, ahora nos damos cuenta que tenemos que exigirle cosas a la empresa concesionaria que no sabíamos que tenían que exigir. Pues mire, el consenso no se hace simplemente con frases bonitas, se hace escuchando de verdad, y habrá cosas en las que estemos de acuerdo y habrá cosas que no. Y nosotros pues nos equivocaremos, como nos hemos equivocado muchas veces, pero probablemente la experiencia de haber estado allí, de haber saneado un ayuntamiento con una deuda absolutamente enorme y que además se hubieran mantenido los servicios, se hubiesen prestado los servicios al menos adecuadamente y que se fueran mejorando a lo largo del tiempo y en los últimos años bajando impuestos, pues algo de experiencia debemos tener. Escúchenos, porque estamos aportando soluciones a la ciudadanía. Yo se lo decía en su día al señor González Mesa, si nosotros estuviéramos por un interés meramente electoral, probablemente él me callaba, no le recomendaba en muchas cosas y dejaba que se estrellasen. Pero intentemos siempre evitar, en aras a defender la ciudad, evitar que cometan errores, ¿no? Y ya telegráficamente, en la mañana de hoy, don Enrique Arriaga, vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, anunció en entrevista aquí en Gente Radio que no se habla del muelle porque hay poco que decir del muelle, salvo que es un proyecto que no está maduro, es un proyecto que tiene mucho trabajo por delante, que en su momento se vendieron muchos titulares, mucho humo, pero él
le asegura que hasta dentro de 8 o 10 años no se podrá hacer absolutamente nada con este proyecto para el puerto de la Cruz, y esa es la situación real, y que él no puede engañar a los portuenses. O sea que no se dice ni no se hace nada en el muelle porque quedan muchos papeles por arreglar, mucha documentación, muchas aristas, y que el gobierno no está nada maduro, y que en todo caso en 8 o 10 años se comenzarán las obras. Y ayer dijo aquí el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, don David Hernández, que lo que persigue el gobierno es que el gobierno regional meta mano en este proyecto para que definitivamente este proyecto sea un proyecto de primera categoría y poder tener pasajeros. Vamos a ver, si se hace lo que dice David Hernández, mata el proyecto, ¿no? Porque habría que iniciarlo de nuevo, con lo cual, como decía, lo mata, ¿no? Yo creo que esa a veces es el fin que persigue quien no ha creído nunca en él, ¿no? Que remontarse a las posiciones de su partido, ¿no? Sí. Y después, con respecto al presidente del Cabildo de fines de semana, que diga que esperamos que madure, pero que se cree que un proyecto de esta naturaleza es como un plátano. Yo creo que un proyecto de esta envergadura hay que ser más serio, ¿no? Hay que estar encima y no demostrar el mismo interés que han demostrado con la playa de Martianes, ¿no? Yo creo que tiene que mostrarle un poquito de interés al puerto. Y bueno, que Arriaga venga a decir que él no quiere engañar a nadie es el paradigma, ¿no? del cinismo, ¿no? Que todos sabemos que si por algo está cubriendo su propio ego es precisamente por alzarse en ese puesto a través de engaños, ¿no? Dicho queda. Don Pedro González, portavoz del Partido Popular, la principal fuerza en la oposición en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Ha sido como siempre un placer escuchar a don Pedro González aquí en la radio líder del norte de Tenerife, la voz del principal partido de la oposición. Escuchan ustedes al gobierno y escuchan ustedes a la oposición. Nosotros no hacemos lo que hace el diario de Aviso, según palabras del portavoz del Partido Popular. Aquí el Partido Popular siempre tiene voz, como tiene voz también el gobierno, pero como ha dicho don Pedro, parece que en el diario de Avisos lo que dice el Partido Popular no interesa en absoluto. En fin, esta no es la radio... Esta es la radio líder y la radio plural, y por lo tanto todos tienen voz en este programa. Don Pedro, un abrazo muy fuerte. Probablemente nos veremos en el mes de agosto, pero en septiembre retomaremos de nuevo nuestra actividad laboral y seguiremos con el Puerto de la Cruz como principal referente de las noticias en el norte de Tenerife, porque es la ciudad motor de esta comarca y la ciudad que indudablemente debe tirar de esta gran comarca del norte de Tenerife. Un abrazo y nuestros mejores deseos. Muchas gracias, un saludo para todos. Un saludo.